Tell me, what do you think is the future of Christianity? Well, Christianity and being a true believer, you know, I think there's the body of Christ, which comes from all the Christian groups around the world, or outside the Christian groups. I think everybody that loves Christ or knows Christ, whether they're conscious of it or not, they're members of the body of Christ. And I don't think that we're going to see a great sweeping revival that will turn the whole world to Christ at any time. I think James answered that, the Apostle James, in the first council in Jerusalem, when he said that God's purpose for this age is to call out a people for his name. And that's what God is doing today. He's calling people out of the world for his name, whether they come from the Muslim world or the Buddhist world or the Christian world or the non-believing world. They are members of the body of Christ because they've been called by God. They may not even know the name of Jesus, but they know in their heart that they need something that they don't have, and they turn to the only light that they have. And I think that they are saved and that they're going to be with us in heaven. This is fantastic. I'm so thrilled to hear you say that. There's a wideness in God's mercy. There is. There's a wideness. Le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. He was bleeding from a beating. There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor. Y fue él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver a que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor. Y fue él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. La sangre de él que limpia tu ser, las calles manchó en Jerusalén. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor. Y fue él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir.
Tonight I want you to turn with me to the 6th chapter of Galatians. Quiero en esta noche que vayamos juntos al 6º capítulo de los Gálatas And the 14th verse. y el versículo 14. But God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ, Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. The Apostle Paul is writing this, El apóstol Pablo es el que escribe estas palabras. and he's saying that he glories in the cross of Christ. Y él dice aquí que se gloría en la cruz de Cristo. Tonight we've sung about the resurrection of Christ. Esta noche hemos cantado de la resurrección de Cristo. Sandy Patty talked about the cross of Christ. Sandy Patty habló de la cruz de Cristo. I remember when I took my first preaching tour of the Soviet Union. Recuerdo cuando hice mi primer viaje predicando por la Unión Soviética. The Orthodox Church had assigned a theologian to travel with me. La Iglesia Ortodoxa asignó a un teólogo para acompañarme en el viaje. The KGB, at my request, gave me a colonel in the military. Y también la KGB a mi pedido me dio un militar, un coronel que estaba So I could conmigo. go anywhere and talk to people wherever I wanted to go. Así podía desplazarme donde quisiera y hablar con cualquier persona que yo quisiera. And after I'd finished that for about 2 or 3 weeks, Y luego de pasar eso, después de 2 o 3 semanas, I went to the airport to take a plane back to America. fui al aeropuerto a tomar el avión de regreso a Norteamérica. And I asked this theologian that is today the head of their largest seminary this question. Y yo le pregunté a este teólogo que hoy en día el principal hombre del más grande seminario teológico, lo I siguiente. said, you've heard me preaching Le for the last pregunté, 2 weeks. usted me ha escuchado predicar por las últimas 2 semanas. Do you have any suggestions? ¿Tiene alguna sugerencia? He said, yes. Me dijo, sí. One, Una, put more emphasis on the resurrection. ponga más énfasis en la resurrección. He said, if Christ is not alive, then the cross doesn't mean Me anything. dijo más, si Cristo no vive, la cruz no significa nada. And I thought about that. Y yo pensé en eso. And that is true. Y es verdad. The cross and the resurrection go together. La cruz y la resurrección van juntas. Tonight I want us to think about the cross. En esta noche quiero hablar de la cruz. At the beginning of this century, Argentina and Chile had a bitter dispute over the ownership of a strip of land forming the borders. En el principio de este siglo, Argentina y Chile tuvieron una amarga disputa sobre una franja de territorio que compartían ambos países. After diplomatic discussions, an agreement was reached. Después de un tratamiento diplomático llegóse a un acuerdo. They decided to put a great statue of Christ just on the border of Chile and Argentina in the mountains. Decidieron en las montañas, en el mismo frente, en la misma línea divisoria de Argentina y Chile, colocar una gran estatua de Cristo. Christ is the greatest symbol for peace and reconciliation in the world. Cristo es el mayor símbolo de paz y reconciliación en todo el mundo. That's what I want to talk about. Y de eso quiero hablar. When Christ died on the cross, there were two arms to that cross. Cuando Cristo murió en la cruz había 2 brazos allí en la cruz. One held the hand of God. Uno tomado a la mano de Dios, One reached out to hold the hand of us. otro alcanzándose, estirándose a nuestras manos. Now you have thousands of churches in Argentina. Ahora ustedes en Argentina tienen miles de iglesias. And I suppose on almost all of them there's a cross. Y creo que en casi todas ellas hay una cruz. I've seen churches that were built in the form of a cross. Yo he visto muchas iglesias construidas con la forma de una cruz. I've seen women wearing chains around their neck with a cross. He visto mujeres llevando una cadenilla a su cuello con una cruz colgada. What does the cross mean? ¿Qué significa la cruz? Is it just an ornament? ¿Significa solamente un adorno? Is it something for sentiment? ¿Es algo para vender nada más? What did it really mean? ¿Qué realmente significa? Why did the Apostle Paul say, I glory in the cross more than anything else? ¿Por qué el apóstol Pablo dice, me glorío en la cruz más que en ninguna otra cosa? He could have gloried in his education. Él se podía haber gloriado en su He was the educación. most educated man of his generation. Era el hombre más educado en toda su generación. He could have gloried in his religion because he was a very religious man. Podría haberse gloriado en su religión porque era un hombre sumamente religioso. He could have gloried in his ability to speak many languages. Podría haberse gloriado en su habilidad de hablar diferentes idiomas.
He could have gloried in the fact that he was a citizen of Rome. Podía haberse gloriado en el hecho de que era ciudadano romano. Or he could have gloried in other things about Jesus. O podría haberse gloriado en otras cosas de Cristo. He could have gloried in his birth because Jesus was born of a virgin. Por ejemplo, podía haberse gloriado del nacimiento de Cristo, porque Cristo nació de la He Virgen. could have gloried in his teaching Podía haberse gloriado en la enseñanza de Cristo, because Jesus was the greatest teacher that ever lived. porque Jesucristo fue el mayor maestro que jamás haya existido. He could have gloried in his future glory, what we want to talk about tomorrow. Podía haberse gloriado en la futura gloria de Cristo, de lo que vamos a hablar mañana. But Paul said, no, I have something else to glory Pero in. Pablo dice, no, tengo algo más en que gloriarme. He said, I want you to look at the cross. Yo quiero que ustedes miren a la cruz And God forbid that I should glory except in the cross. y que no sea para mí permitido que me gloríe en otra cosa sino en la cruz. Now, the crucifixion was the most terrible of all deaths. Ahora, la crucifixión era la más terrible de todas las muertes. It was a place where Rome executed criminals. Era el lugar de ejecución de criminales de Roma. The soldiers entered the guardhouse and brought Jesus with two other condemned men. Los soldados entraron a la casa de la guardia y sacaron a Jesús junto con otros dos condenados. They were beaten with leather thongs with steel pellets on the end. Fueron golpeados con correas de cuero con puntas de acero. They put a crown of thorns on his head. Le colocaron una corona de espinas en su cabeza. His face bled. Su rostro comenzó a ensangrentarse. They pulled out his beard. Le tiraron de la barba Then they put the cross on his back for him to carry. y luego colocaron una pesada cruz sobre su espalda para que él la llevara. And the procession started down across Y Jerusalem. comenzó entonces la procesión por las calles de Jerusalén. A big crowd followed. Una gran multitud le seguía. Some of the friends of Jesus were in the crowd. Algunos de los amigos de Jesús estaban en la multitud. Jesus was weakened by the loss of blood. Jesús se debilitó por la pérdida de sangre He stumbled and fell. y tropezando se cayó. And Simon of Cyrene, an African, came to help him. Y Simón de Cirene, un africano, vino a ayudarle. The crowd mills around Jesus, La jeering. multitud se arremolinó alrededor de Jesús, They nail him to the cross. mofándose, y luego le pusieron en la cruz. They drive in the spikes and the nails in his hands. Le clavaron las manos con clavos en la cruz. They cross his feet and they nail a spike through his 2 feet. Cruzaron sus pies y colocaron una punta, un clavo en sus pies. And they hang him there. Y luego lo crucificaron allí. He didn't have to go to the cross. Él no tenía que ir a la cruz. He had committed no sin. No había cometido ningún pecado. He had done nothing wrong. No había hecho nada malo. He went there Pero fue allí because of you and me. por causa tuya y mía. They said, why don't you come down from the cross? Y le dijeron, ¿por qué no desciendes de la cruz? He saved others, himself he cannot save. El que salvó a otro no se puede salvar a sí mismo. If he had come down from the cross, Si él hubiese descendido de la cruz, you and I would never have gone to heaven. ni usted ni yo iríamos jamás al cielo. We'd have never had forgiveness of our sins. Nunca jamás tendríamos perdón de nuestros We pecados. would have never gathered in this stadium like this tonight. Y jamás podríamos estar reunidos como en esta noche en este lugar. But there were two thieves, Había dos ladrones también, two other crosses, en las otras dos cruces a sus and they lados. were cursing and swearing at Jesus. Y estaba uno maldiciendo y blasfemando a Jesús. One of them suddenly stopped Pero uno de ellos de pronto se detuvo and looked at the other thief. y miró al otro ladrón He said, you know, you and I are guilty. y le dijo, ¿sabes una cosa? Vos y yo somos culpables. We deserve to die. Nosotros merecemos morir, But this is a good man. pero este es un buen hombre. He does not deserve to die. No merece la muerte. So that thief suddenly turned to Jesus Así que de pronto ese ladrón se dio vuelta a Jesús and he said, Lord, y le dijo, Señor, when you come to your kingdom, cuando remember vengas me. en tu reino, acuérdate de mí. Remember me. Acuérdate de mí. That's all he said. Remember me. Es todo lo que dijo, acuérdate de mí. Jesus answered him Y Jesús le respondió a él and said, today y le dijo, hoy mismo you will be with me in paradise. estarás conmigo en el paraíso. That man did not have time to be baptized. Ese hombre no tuvo tiempo para ser bautizado. He couldn't be confirmed. Ese hombre no pudo ser confirmado. He couldn't go out and do good works. No podía hacer buenas obras siquiera. He was hanging on a cross. Estaba colgado allí de la cruz. He was dying. Estaba muriendo And Jesus saved him y Jesús lo salvó because that man had faith in Jesus. porque ese hombre puso su fe en Jesús.
It's the greatest example of faith in all the New Testament. Es el mayor ejemplo de fe en todo el Nuevo Testamento. People ask me constantly, La gente le decía, is there any hope for me? y me pregunta, ¿hay alguna esperanza para mí? Can Christ save me? ¿Puede Cristo salvarme? We get letters, thousands of letters every month Recibimos cartas, miles de cartas en el correo, from alcoholics, de alcohólicos, from thieves, de ladrones, from prisoners, de prisioneros, from murderers, asesinos, from prostitutes. de prostitutas. And they ask, is there any hope for me? Y todos preguntan, ¿hay alguna esperanza para mí? And we answer back, yes, there's hope because Christ died on the cross. Y la respuesta es sí, hay esperanza porque Cristo murió en la cruz And he rose again and y he's porque Él living. resucitó nuevamente. There's hope for every one of us in Christ. Hay esperanza para todos nosotros en Cristo. I heard about an Olympic star. Escuché de una estrella olímpica. He was a diver. From way up he would dive, and he had gone to the Olympics and gotten a gold medal. Era nadador de alta profundidad, subía a altas alturas para zambullirse. En los Olímpicos ganó una medalla. He was preparing for the next Olympics. Se estaba preparando para los próximos He Olímpicos. was invited to a wealthy home in Los Y Angeles. fue invitado a una casa muy adinerada en Los Ángeles. And they had a swimming pool. Tenía una gran piscina. He decided that he would go out and practice his diving. Así que decidió salir, ir a la piscina y practicar su salto. It was at night. Era de noche. The others had gone to bed. Todos los demás se habían ido a descansar. He was out there alone. Él estaba por sí mismo allí, And he stood up Y on se the paró. highest diving board. en el trampolín más alto. And he held his arms out like this, ready to dive. Y abrió sus brazos así grandes, los extendió listo para saltar. And he saw his shadow in the pool of a cross. Y vio allí abajo, en el fondo de la piscina, como la forma, la sombra de una cruz de su propio That cuerpo. happened 3 times. Y eso ocurrió 3 veces. He almost dived, Casi estuvo a punto de saltar. but something said no. Pero algo dentro le decía no. So he walked down from that diving board, Así que descendió de ese trampolín, went down to the pool, bajó a la piscina and to his amazement, the pool was empty of water. y para su sorpresa la piscina estaba vacía, no tenía agua. He had been saved by the cross. Fue salvo por la cruz. Look at that moon tonight. Vean esa luna en esta noche. The last time I saw the moon like that a month ago, La última vez que yo vi la luna hace un mes atrás, I was on the Mediterranean in southern France. estaba en el Mediterráneo, en el sur de Francia. But I think it's more beautiful in Pero Argentina. creo que desde Argentina se ve mucho más hermosa. But something happened to the moon when they walked on it. Ahora algo pasó a la luna cuando caminaron sobre ella. It used to be more romantic. Antes era mucho más romántica. I used to like to hold my wife in my arms Yo acostumbraba a abrazar a mi esposa así and con look mis out brazos the window in our mountain home y mirar allí de nuestra casa en las montañas por la ventana and watch the moon. y mirar la luna. And we would be very romantic. Y estábamos muy románticos los dos. But the moon shone that night and made the shadow of a cross. Pero en esa noche sobre la luna se vio la sombra de la cruz. You know, I was in a country not long ago, and the head of the church in that country came to me. Hace poco estuve en un país y el jefe de la iglesia de ese país vino a verme. He was a bishop. Era un obispo. He said, could I have a private talk with you? Y él me dijo, ¿puedo hablar a solas con usted? I said, yes. Y yo le dije, sí. He said, I've been to the university. Y me dijo, estuve en la universidad, I've been to the seminary. estuve en el seminario, But I've been a hypocrite all my life. pero he sido un hipócrita durante toda mi vida. I really don't know Christ. No conozco realmente a Cristo. Is there any hope for me? ¿Hay alguna esperanza para mí? I said, Y yes. yo le dije, sí. You can come like anyone else to the foot of the cross, Usted puede venir como cualquier otra persona a los pies de la cruz and God will forgive y you. Dios le perdonará. The blood of Christ cleanses from all sin. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.
Why did Paul say he gloried in the cross? ¿Por qué Pablo decía que él se gloriaba en la cruz? First, the cross shows the depth of our sins. Primero, la cruz exhibe la profundidad de nuestro pecado. The cross of Christ condemns the sins of the world. La cruz de Cristo condena el pecado del mundo. There were many sins that were prominent when Jesus died. Hubo muchos pecados que eran prominentes en la época de Jesús. Herod was the king, Herodes era el rey and he was living with his sister's wife. y él estaba viviendo con la cuñada, con la hermana de su esposa. And the cross said that's wrong. Y la cruz dice, eso está equivocado. So he didn't like it. Así que a él no le gustó para nada. Caiaphas was the high priest. Caifás era el sumo sacerdote. He was the leading religious man. Era la figura líder religiosa. But he was filled with pride and crafty, and he was Pero helped estaba bring lleno de Jesus to trial. orgullo, frialdad y avaricia lejos de Jesús. Then there was Pilate, the governor. Luego estaba Pilato, el gobernador. And Pilate, the governor of the province, Y el called Pilato Jesus. era el gobernador de la provincia. He Fue was el que the- capturó a Jesús. He knew Jesus was innocent, Él sabía que Jesús era inocente, but he was afraid. pero tuvo miedo. He was a coward. Era un cobarde. Judas was there. Judas estaba también allí. Judas had betrayed Jesus for 30 pieces of silver. Judas había traicionado a Jesús por 30 piezas de plata. And then the soldiers were there, and they gambled for Jesus' garment. Y también estaban allí los soldados que se jugaron el manto de Jesús. But then there was another man there. Pero había también otro hombre allí. He was the captain of the soldiers that were putting Jesus to death. Era el capitán de los soldados que habían llevado a Jesús a la crucifixión. And he said, truly, this man is the Son of God. Y él dijo, de verdad, este hombre es el Hijo de Dios. So the thief had repented of his sin. Así que el ladrón se había arrepentido de su pecado. We talk about sin, Nosotros hablamos del pecado, but we do not know how it offends God until we look at the cross. pero en verdad no sabemos cuánto ofende a Dios el pecado hasta que miramos la cruz. Sin must be terrible and horrible if God had to give his son on that cross. El pecado es algo terrible y horrible y por eso Dios tuvo que dar a su Hijo en la cruz. The Bible teaches that we're sinners by nature. La Biblia nos enseña que somos pecadores por naturaleza. We're born in sin. Hemos nacido en pecado. In sin did my mother conceive me, En said David. pecado me concibió mi madre, dijo David. The moment of conception, the seed of sin was born in you. En el momento de la concepción, la simiente del pecado nace en ti. And then we become sinners by choice. Y luego también somos pecadores por elección. There comes a time when you can make your own decisions. Hay momentos en que usted toma sus propias And you decisiones. choose not to live for God. Y usted escoge no vivir para Dios. You live for your own self, Usted vive para sí mismo, your own pleasures, para sus propios placeres, your own lusts. para sus propios deseos You live for other things besides God. y codicias y para otras cosas y no para Dios. And then we're sinners by practice. Y también somos pecadores porque lo practicamos al We pecado. practice sin. Practicamos el pecado. And the Bible teaches that sin affects the mind. Y la Biblia enseña que el pecado afecta a la mente. In 1 Corinthians, the 2nd chapter, the Bible says, the natural man receives not the things of the Spirit of God. En 1 Corintios 2 capítulo dice que el hombre natural no recibe las cosas que vienen de Dios. There's no way you can come to Christ except by the Holy No Spirit. hay manera en que usted pueda conocer a Cristo si no lo trae el Espíritu Santo. Because there's a veil across your mind. Porque hay un velo que entenebrece su mente. That veil must be penetrated. Y ese velo tiene que ser penetrado. It'll not be penetrated by argument alone. Y no va a ser penetrado simplemente por argumentos. It'll not be penetrated by knowledge alone. No va a ser simplemente penetrado por conocimiento. It has to be penetrated by the gospel, by the Holy Sino Spirit. que tiene que ser penetrado por el Evangelio del Espíritu Santo. Sin also affects your will. El pecado también afecta tu voluntad. Jesus said, whosoever committeth sin is a slave of sin. Jesús dice, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. You want to quit. Usted quiere dejarlo. You want your life changed. Usted quiere que su vida cambie. But you've now become a slave. Pero usted ahora ha sido esclavo. And you cry for freedom. Y usted está clamando, buscando libertad. But there's no escape. Pero no hay salida. Jesus said, ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. I have a friend here tonight I want to tell you about. Tengo un amigo que está aquí en esta noche del cual quiero hablarle. He was a young man here in Buenos Aires. Era un joven aquí en Buenos Aires. He had no peace and no joy and no happiness in his life. No tenía ni felicidad, ni gozo, ni paz en su corazón. He was searching for something, but he didn't know what. Él estaba en la búsqueda de algo que no sabía qué era. He had just about given up. Estaba a punto de abandonar todo.
when he heard a verse of Scripture quoted. cuando escuchó un versículo de la Escritura. John, the 8th chapter, Juan, el capítulo 8, the 32nd verse. el versículo 36. Ye shall know the truth, Conocerás la verdad and the truth shall make you y free. la verdad te hará libre. And he said, that's what I need is freedom. Y eso es lo que él dijo en ese momento. Es lo que necesito es libertad. And he found a freedom in Jesus Christ he'd never known Y before. encontró una libertad en Jesucristo que nunca antes había conocido. He went on to serve the Lord. Él salió a servir al Señor. And tonight he's standing